Y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Creemos que Cristo viene. Así que cantemos con ganas, con ánimo. Iglesia de Cristo, reanima el amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Si algunos dormitan sin sentir dolor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, está con nosotros el Consolador. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. El hombre en sus penas, infiel pecador, se entrega en las manos del sueño traidor. Mas el que es amado, el fiel Salvador, velar esperando, prefiere mejor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. La noche difunde su negro pavor, más pronto del alba saldrá el resplandor. Mientras esperamos el primer albor, cantemos en coro con gracia y amor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Este himno y luego tenemos el tiempo de oración. Este himno dice: si paz cual un río, es aquí mi porción. Es un hermoso himno del hermano Spafford y la música del hermano Philip Blitz. Lo cantaremos ahora. Si paz cual un río es aquí mi porción, si es como las olas del mar, cualquiera mi
que viva por Cristo y solo por Él. Y si yo muriese, bien sé que no temeré, porque Cristo es fiel y mi alma en su paz guardará. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, con mi alma está bien. Mas no es la muerte que espero, Señor. La tumba mi meta no es. Tu pronta venida en tu tierno amor, esperando mi alma hoy está. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, con mi alma está bien. Muy bien, tenemos algunos motivos de oración. Hoy estuve hablando con el hermano John, no sé si se acuerdan del hermano John de Colombia, que estuvo en comunión aquí en Cerro Jiménez, y él tiene a su papá con cáncer. Y así que nos pidió la oración por él, para que estemos orando por el papá de John. Está con tratamiento, así que podemos ponerlo delante del Señor en oración también. Nos acordemos de él, mandó muchos saludos a los hermanos, se llevó un lindo recuerdo de los hermanos en Chile, por lo menos el tiempo que estuvo acá. Después se fue a Santiago, estuvo en la Florida, en la Asamblea de la Florida, y después volvieron a su país después del estallido social. Así que estemos orando por el papá de John. Así que bueno, ahora algunos hermanos que puedan dirigirnos al Señor en oración, y luego yo me cambio a la reunión en la cisterna. Que el Señor les bendiga y tengan un buen estudio. ¿Podemos comenzar? Sorry, Pepe, ¿me doy nomás? Sí. Sorry. Bien, oremos, hermano. Padre Celestial, te damos la gracia a ti en esta hora por la oportunidad que tenemos nuevamente de estar aquí congregados virtualmente, Señor, para así estar en este estudio de la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias porque alguna vez en la historia nuestro Salvador se hizo humano y vino a este mundo a morir por nosotros, Señor. En esta hora venimos a ti, Señor, con estas peticiones. Tú sabes cuáles son, Padre, pero especialmente sabemos que estamos complicados, Señor, y en estos momentos, bueno, en todo momento, Señor, debemos estar con la vista puesta en ti, Señor. Sabemos que algunas veces siendo como somos humanos, Señor, decaímos nuestro ánimo, y por eso es que te queríamos pedir por los ánimos de los hermanos de la asamblea, Señor, para que ellos puedan estar interesados en tus cosas, aún estando en sus casas, aún estando sin poder congregarse, sin poder
los niños a asistir a la escuela dominical, Señor. Pon en sus corazones el deseo de aprender de tu palabra y que los puedan compartir con sus padres. Te agradezco por mi abuela, Señor. Tú le trajiste en bien a la casa. Gracias por que ella está con ánimo, a pesar de las cosas, Señor. Ella está muy agradecida de ti. Te damos gracias por esto. Estamos muy gozosos, Señor. Encomendamos también las hermanas mayores, su salud, Señor, y sus ánimos, porque muchas veces, como digo, Señor, no conocemos las batallas internas que lleva cada uno de nosotros. En el caso de que sea así, te pedimos que esas batallas estén acompañadas de tu mano, Padre. Encomendamos también el papá de John Ospina. Nos acordamos del hermano, le tenemos cariño, Señor. Si así tu voluntad, sánale y sácala adelante en gloria, Señor. También queríamos encomendar el regreso de Yulimir para que tú le traigas en bien junto con su hija y se pueda reunir con Eduardo acá. También te pedimos que le guardes en su trabajo. Encomendamos también a ti, Padre, el presente estudio. Te pedimos que tú seas dirigiendo todo lo que se hace en la asamblea, Señor, y que todo lo que hagamos sea únicamente para tu gloria. Te damos gracias por estas cosas, lo encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Ya, oremos. Nuestro amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permite reunirnos nuevamente a través de esta plataforma, Padre. Nos permite seguir compartiendo de tu palabra a pesar de distintas adversidades que se nos pueden presentar, Padre. Los tiempos actuales, los tiempos que estamos viviendo durante este año son complejos, pero tú nos permites también poder seguir compartiendo de tu palabra como hermanos para poder encontrar ánimo en ti, para poder juntos a través de la comunión, a través del compartir tu palabra, también poder aprender más de tu palabra, Padre, poder seguir fresco en tu evangelio, poder seguir deseando y anhelando todo lo que tú nos muestras, Padre, porque el, el evangelio seguro es que no es algo que uno pueda experimentar como un individuo, sino que somos iglesia y como iglesia debemos vivir todas las cosas juntos, Padre. Así como aquellos primeros creyentes que lo compartían todo, incluso sus ganancias, la repartían de manera que todos tenían lo mismo, eh, que con ese mismo sentir también nosotros como creyentes podamos compartir todas las cosas y poner juntos todas las cosas que podamos experimentar y todas las peticiones de nuestros corazones las podamos poner juntos delante de ti, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios santo y tú eres el Dios que también envió a su Hijo bendito a morir por cada uno de nosotros, de los que componemos este cuerpo, Padre, porque tenemos una cabeza que es Cristo y sabemos que Él se entregó, Padre, deseando eh, y pensando en tu voluntad, Padre. Sabemos que Él también deseaba que pasara de Él esa copa, pero también Él sabía que tenía que realizarse aquel sacrificio en aquella cruz. Te agradecemos por todo lo que tú nos das, Padre. También te encomendamos a cada hermano, a cada hermana. Encomendamos a cada creyente que compone esta congregación, Padre, a cada creyente también que nosotros conozcamos, Padre, para que podamos mantenernos fortalecidos en tu palabra, para que podamos permanecer firmes en ti, Padre, para que podamos hallar consuelo en ella en los tiempos complejos, para que podamos seguir regocijándonos cuando nos sentimos felices, Padre,
y para que cada cosa, que cada palabra que salga de nuestra boca pueda, pueda ser para honrar tu nombre, para honrar a nuestro Salvador. Te agradecemos todo y te lo encomendamos todo también en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, llegamos hasta tu presencia, Padre, para darte las gracias primeramente por todo lo que tú nos sostienes en medio de estos tiempos malos, Padre. Tú nos guardas, nos sostienes, nos cuidas, nos perdonas, tienes paciencia con nosotros, Señor, estás con nosotros, demuestras tu gracia sobre nuestras vidas, Padre. Te damos las gracias, Señor, por tu fidelidad. Padre, en estos tiempos te rogamos que tú nos ayudes a siempre tener memoria de las cosas que tú haces con nosotros, de quién eres tú para nuestras vidas, de que eres el sostenimiento, que por tu fidelidad, Señor, tú nunca te apartarás de nosotros, Padre. Te rogamos que tú, Señor, nos ayudes a recordar esto y también que eso pueda llenar de alegría nuestros corazones. Se ha orado por el ánimo de los creyentes, Señor, que es tan importante estar animados, Señor, es tan importante poder tener paz en nuestros corazones, Padre, sobre todo en estos tiempos, Señor, de incertidumbre, de peligro, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a, a a tener paz en ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no entiende, esa paz que a veces quizás nosotros tampoco entendemos, Señor, pero que es necesaria para que podamos ser felices, Señor. Te rogamos, Padre, esto para que nuestras vidas reflejen esa luz, Señor, de Cristo. Y te damos las gracias, Padre, por tener esta instancia. Te rogamos que tú puedas abrir nuestro entendimiento. Hemos venido necesitados de ti, Señor. Cuánto nos hace falta escuchar tu voz. Necesitamos oírla, Padre, que tú nos confortes, nos consueles, Señor, y nos ayudes. Padre, te suplicamos que tú nos ayudes en esta reunión, que nos hables a través de tu palabra, y te lo pedimos todo en el nombre precioso del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, muy buenas tardes a todos los hermanos y visitas que se han podido conectar. Con la ayuda del Señor podemos continuar el estudio en esta tarde. Vamos a continuar viendo el Evangelio de Mateo en el capítulo 17. Como ya es nuestra costumbre, vamos a hacer un pequeño recuento previo antes de entrar a la lectura y a la meditación en una nueva porción. Y como hemos estado viendo ya durante las últimas 2 semanas, lo que ha sido el capítulo 17, hemos ido viendo cómo se han mostrado una serie de contrastes. Vimos la semana pasada, en particular, la sanación de un muchacho que era lunático, un chico que tenía un demonio, y fuimos viendo en el resumen de la semana pasada cómo es que este evento tan poderoso de parte del Señor muestra un contraste notorio con lo que había sido la falta de fe de los discípulos. Nosotros fuimos viendo también la semana pasada cómo es que todo este capítulo 17 nos apunta a lo que habría de ser la ofrenda de sacrificio de parte del Señor. Vemos primeramente cómo el Señor se nos muestra en la transfiguración como aquel cordero puro, santo, limpio, sin mancha, al igual que sus vestiduras blancas, el cual iba a ser entregado a causa de nuestro pecado. Vemos de que Él, mostrando su gloria en aquel monte, luego desciende para encontrarse con los discípulos. Y vimos cómo es que se daba este contraste que nos presentaba el Evangelio de Mateo, en donde los discípulos, mientras el Señor estaba arriba en el monte junto a estos 3 discípulos, mostrando su gloria también,
ellos se veían impotentes abajo, no pudiendo sacar este demonio. Y allí vemos ese contraste, como les señalaba la semana pasada. Y vemos de que el Señor llega, y llega este padre muy angustiado a pedirle por su hijo, a clamar por su hijo. Pudimos ir revisando cómo es que en los otros evangelios que dan cuenta de este mismo milagro, en el evangelio de Marcos en particular, se nos narra cómo es que este joven había empezado a padecer de esto desde muy temprana edad. Había comenzado siendo muy joven a ser arrojado al agua y al fuego buscando este demonio matar al joven. Y sin lugar a dudas, este escenario era súper complejo para el padre. El padre verdaderamente estaba angustiado y fue hacia los discípulos para que pudiesen hacer algo en favor de él. Pero vemos de que los discípulos no pueden. Y finalmente llega el Señor y con poder saca a este demonio. Y en el Evangelio de Marcos veíamos de que finalmente el Señor se lo regresa al Padre y vimos esta correlación con el Evangelio. ¿Cómo es que este joven, habiendo estado perdido durante tanto tiempo, es devuelto al Padre por la intervención que habría hecho el Señor? De la misma manera, en un plano espiritual, nosotros hemos sido devueltos al Padre solo por la intervención de parte del Señor en favor nuestro. Nosotros nos encontrábamos, igual que este muchacho, estábamos desprovistos de cualquier acción que nos pudiese beneficiar. No podíamos hacer nada por cambiar nuestra condición, sino que es el Señor quien interviene y nos lleva y nos sana y nos devuelve finalmente al Padre. Entonces, fuimos viendo ese contraste la semana pasada. Pudimos ir revisando varios elementos. Entre ellos estaba cómo es que el Señor también reprende la incredulidad de los discípulos. Vimos cómo es que este es un llamado de atención para nosotros. Muchas veces podemos pensar de que nuestra falta de fe está bien porque somos seres imperfectos, porque tenemos fallas, y no importa porque finalmente Dios ve la intención del corazón. Y lo cierto es que acá vemos cómo es que el Señor reprende la falta de fe de estos discípulos. Y esto tiene que ser un llamado de atención también para nosotros. No podemos quedarnos con una conformidad respecto a nuestra poca fe, pero tampoco, y hay que tener el ojo, la fe va a ir creciendo en cuanto a el afán que nosotros le podamos poner. El crecimiento de la fe va aumentando, va siendo increciendo, por decirlo de una manera, en la medida en la que nosotros tenemos una comunión más íntima con el Señor. En esto yo me acuerdo que Felipe hacía mayor énfasis, cómo es que la fe va haciendo manifestaciones más asombrosas en la medida en que nosotros le buscamos más constantemente al Señor en nuestra vida cotidiana. Y es una verdad increíble, porque es así. Verdaderamente, en la medida en que nosotros buscamos el rostro del Señor en dependencia, empezamos a orar cada vez más, vamos a ir viendo cómo es que Él obra poderosamente en nuestra vida. Planteamos también, para que no quedase la confusión, cuando el Señor les plantea de que si tuviesen fe como un grano de mostaza, podrían decirle a los montes que se trasladen, hacíamos el énfasis de que el crecimiento en la fe no busca que podamos tener habilidades sobrehumanas, ¿ya? No es como que vamos a querer crecer en fe para poder caminar sobre el mar o efectivamente tener este tipo de manifestaciones para nuestro favor, sino más bien el crecimiento de la fe tiene que redundar finalmente en darle la gloria a Dios. Finalmente ese es el propósito de la vida del creyente, crecer en fe, en santidad, para darle la gloria a Dios Padre. Entonces veíamos cómo es que el Señor reprende la poca fe de estos discípulos y vimos también cómo es que una de las primeras señales que podemos detectar, que también nos puede servir a nosotros, de cuando nuestra fe empieza a flaquear, es que rápidamente dejamos de orar. Cuando nosotros estamos en una plena dependencia con Dios, vamos a buscar su comunión mediante la oración, ya sea que estemos pasando por momentos de alegría, por momentos de dificultad. Veíamos cómo es que a veces cuando atravesamos momentos duros, les podemos pedir incluso a nuestros hermanos, por favor, oren por mí. Pero ¿qué es lo que pasaba cuando las circunstancias eran finalmente como el resultado de nuestro propio esfuerzo? Cuando las cosas iban bien a nuestro alrededor, pensando que esto es porque yo me lo gané, es cuando dejamos de orar. Cuando ya no tenemos la confianza puesta ni la vista puesta en la persona del Señor Jesucristo, cuando pensamos que las circunstancias que son adversas en nuestra vida ocurren porque es de mala suerte, dejamos de pedirle a Dios de que Él sea quien intervenga y pensamos de que finalmente va a ser porque nosotros le pongamos mucho empeño que vamos a superarla.
todo esto nos va mostrando una frialdad en la fe. Y es esto lo que el Señor reprende. Los discípulos, que anteriormente se les había dado la potestad para sacar demonios, acá no habían podido sacar estos demonios. Y el Señor les reprende duramente porque ellos habían dejado de buscar darle la gloria a Dios, habían dejado de buscar la comunión con Dios y estaban finalmente atribuyendo esta capacidad a ellos mismos. Por eso es que dejaron de orar. Finalmente dejaron de orar porque ellos, quizás muy en lo profundo de su corazón, pensaban de que la capacidad de sacar demonios, la capacidad de hacer manifestaciones llamativas, estaba en ellos y no en el poder de Dios. Y ese es un elemento que nosotros también tenemos que tener presente, porque es Dios quien obra, no somos nosotros, no es nuestra capacidad la que finalmente nos lleva a tener una dependencia hacia su persona. Finalmente todo redunda en esto, en que nuestra fe pueda ir creciendo en una dependencia cada vez mayor hacia la persona del Señor Jesucristo para finalmente darle la gloria a Él. Entonces, ese es el resumen de lo que pudimos ir viendo la semana pasada. Quiero dejar hasta acá, hasta este punto, antes de pasar a la lectura que correspondería esta semana con la ayuda del Señor, leer desde el versículo 22 hasta el término del capítulo, hasta el versículo 27. Así que llego hasta acá, por si es que hay algo que se me quedó en el tintero, algo más que añadir, por si es que algún hermano quiere complementar. Luego de eso pasamos a la lectura. Me acuerdo también de, o sea, había visto en el video después, de que se había mencionado también en la reunión que mencionaba Felipe que en el comienzo de este capítulo se veía como la potencia del Señor arriba en el monte y se veía todo el poder manifestado en el Señor en un rostro resplandeciente, donde el Señor se transfigura, donde está Él con Moisés y Elías, y abajo pasaba esto. Hay una demostración de incapacidad de los discípulos para realizar aquella obra hasta que llega el Señor Jesús a realizarlo. Eso me pareció súper notable como remarcable, por así decirlo, porque se está viendo ahí como quién es realmente poderoso y quién es realmente incapaz. Eh, y estamos viendo precisamente a los discípulos, o sea, son los que, una vez que muera el Señor Jesucristo, son los que quedan en el fondo acá. Y son los que la gente iba a mirar después. Y es importante ver esto porque el poder no proviene de los discípulos, el poder no proviene de los que vienen, el poder no proviene del pastor tampoco, el poder no proviene de los misioneros o de personas humanas, el poder proviene del Señor. Y eso es lo que también se está mostrando acá. Los discípulos, como también se mencionaba, los discípulos están fallando en fe y estaban fallando en dependencia al Señor. Pero una vez que la fe es manifestada en las vidas de las personas, el Señor aumenta esto y actúa de manera poderosa en nosotros. Aumenta, o sea, actúa con el mismo poder que decíamos también la semana pasada, actúa con el mismo poder con el que una montaña se mueve. Con ese mismo poder actúa el Señor en nuestras vidas y eso es lo que nosotros también tenemos que considerar para nosotros y nos tiene que llenar también. Eso. Súper, me hacía mucho sentido eso que comentaba Felipe respecto a la importancia que tenía que los discípulos comprendiesen quién era verdaderamente el Señor, por el ejemplo que también ellos iban a empezar a extender hacia la iglesia primitiva. De hecho, si el Señor así lo permite y más adelante tenemos la oportunidad de estudiar el libro de los Hechos, que sería una bonita instancia,
se puede ver cómo es que los discípulos que iban siendo incorporados a la iglesia crecían en la doctrina de los apóstoles, y esa doctrina es el evangelio de la persona del Señor Jesucristo. Ellos predicaban a la persona del Señor Jesucristo. Tenían que tener su fe súper bien cimentada en lo que Él estaba haciendo, en lo que Él iba a hacer en ese momento crucial de la historia, porque en ese momento en lo que estamos ahora, el Señor aún no había muerto. Ellos tenían que seguir aprendiendo verdaderamente quién era la persona del Señor Jesucristo. Y creo que eso es algo que también se extiende hasta nuestros días. Finalmente, y ahí concuerdo plenamente con lo que señalabas tú, Felipe, no es que el poder en una obra esté en las personas, finalmente está en la persona del Señor Jesucristo. Es Él la cabeza de la iglesia, al final es Él a quien nosotros seguimos. No es una religión, no es una estructura jerárquica, es a la persona del Señor Jesucristo. Esa era como una acotación bien cortita respecto a lo que señalaba. No sé si algún otro hermano quisiera comentar algo de esta porción antes de leer desde el versículo 22 en adelante. Si no, podríamos ver de leer. No sé si tienes para ahí proyectar, Felipe. Sí, ahí proyecto y leo nomás. Ya. Dice así. Estando ellos, a ver, gracias. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Gracias, Felipe. Bueno, Felipe pudo leer los últimos versículos de este capítulo 17, como lo habíamos visto semanas anteriores. Este capítulo en particular nos muestra cómo es que el Señor se iba a disponer finalmente a ir hacia la cruz. Vimos al comienzo del capítulo al Señor en toda su pureza, en toda su majestad, lo cual nos recuerda a este Cordero perfecto, puro, que iba a ser elegido para ser sacrificado posteriormente. También vemos cómo es que el Señor sana a este muchacho lunático, aquel que no tenía ninguna posibilidad, y nos recuerda cómo es que el Señor nos libra a nosotros mediante su sacrificio. Es el Cordero limpio, sin mancha, quien es entregado por el pecador para la remisión de los pecados, y en este caso es lo que vemos también en ese relato del chico con este demonio. No tenía ninguna posibilidad, pero es el Señor quien interviene y le devuelve sano al Padre. Y en este punto hemos llegado a 2 relatos. Primeramente es el anuncio, nuevamente la reiteración del anuncio de parte del Señor de que Él iba a morir. Nos dice la Escritura de que se encontraban en Galilea, y es allí donde el Señor les reitera a los discípulos esta verdad. Algo que no dejó de llamar mi atención cuando leía, y cuando Felipe volvió a leer esa parte, me volvió a llamar la atención, es, por decirlo de una manera quizás más sencilla, la dureza en cuanto a los discípulos, la resistencia que ellos tenían para poder aceptar esta verdad. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, en general, de que alguien nos dice algo en particular respecto a un tema, y nosotros muchas veces estamos tan arraigados a nuestra propia creencia que no hay forma que nos saquen de ese pensamiento. Nos pueden dar miles de argumentos, pero nosotros seguimos empecinados en que las cosas son de la forma en que nosotros pensamos. Y al menos los primeros 2 versículos, desde el 22 y 23,
me mostraban, por un lado, la paciencia de parte del Señor. En términos generales, si nosotros vamos haciendo el recuento de lo que han sido los últimos capítulos de Mateo, vemos cómo el Señor les va mencionando una y otra vez a los discípulos con paciencia, con mucho amor, explicándoles de que iba a llegar este momento, preparándoles hacia lo que iba a suceder. En esta porción en Mateo nos dice de que ellos estaban entristecidos cuando escucharon esta noticia. Si nosotros después hacemos el contraste y vemos en Marcos y en Lucas la escritura respecto a esa misma porción, cuando el Señor vuelve a anunciar su muerte, nos dice de que ellos estaban confundidos, no sabían bien qué es lo que estaba pasando, ni a qué se refería el Señor con esto de que Él iba a morir. Y por lo mismo ellos no se atrevían después a preguntarle por qué Él decía estas cosas. Y era algo que venía a mi corazón, porque muchas veces yo me he visto de la misma manera con el Señor. Muchas veces me he mantenido aferrado a mis pensamientos y veo cómo es que el Señor va tratando conmigo una y otra vez, hasta que finalmente pueda entender cuál es su propósito para mi vida. Y en este caso, lo veía en el caso de los discípulos. Ellos estaban, como lo hemos conversado en semanas anteriores, aferrados a esta idea del reinado político del Mesías. Ellos esperaban de que el Señor viniese con un poder político a gobernar y a sacar a los romanos de Israel. Pero lo cierto es que el Señor venía a hacer una obra mucho mayor de la que ellos podían considerar. Y es por eso que cada vez que el Señor les dice de que Él iba a ser tomado e iba a ser muerto, ellos quedan en un punto como desestabilizados, como sin tener a qué aferrarse. Pero también me llamaba la atención cómo es que el Señor, si bien les introduce esta verdad, también les da una promesa no menor. El Señor les dice, pero al tercer día Él iba a resucitar. Pero, esto también lo vimos hace un par de semanas atrás, ellos se quedaban solo con la mala noticia. El Señor va a morir. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo vamos a continuar? Pero lo cierto es que el Señor da esta promesa. Yo voy a resucitar al tercer día, y es una verdad que incluso hasta el día de hoy debe ser nuestro motivo de gozo. El Señor verdaderamente resucitó y Él cumplió su palabra. Y si Él cumplió su palabra en aquellos días, va a cumplir también su palabra de que vendrá por nosotros, como cantábamos, por ejemplo, previo al estudio. Son verdades que pueden llenar de gozo nuestro corazón. Entonces tenemos ese primer relato, tenemos esos dos versículos que nos hablan de que el Señor vuelve a darles esta noticia a los discípulos, vuelve a generarse tristeza y confusión en ellos, pero el Señor también les da esta promesa. Él iba a resucitar para estar nuevamente allí. Entonces, ese era un primer apartado que quería tocar. No sé si es que hay algo que quisieran también acotar ahí, Felipe, Cristóbal, Benja también, que veo que estaba por ahí. Veo al Nico, creo. También ahí queda un poco abierto para añadir algún comentario, sino para continuar con el otro relato desde el 24 al final. Hola Felipe, mira, yo pienso que, o sea, bueno, tú lo reflejaste bien en el sentido de que, bueno, de primera fuente, de primera mano, digámoslo así, uno ve que, claro, dice, ellos se entristecieron en gran manera, a pesar de que el Señor les dice, más al tercer día resucitará. Pienso que, como tú bien dijiste, o sea, muchos de nosotros operamos de la misma forma, no nos quedamos con que a veces el Señor, para hacernos crecer o para que nosotros podamos conocerle más, a veces tenemos que pasar aflicciones y pruebas, pero eso a veces en el momento en que estamos pasando la prueba o la aflicción, eh, por la misma prueba o aflicción, perdemos de vista el gozo o el fruto de todo esto, que es algo de peso. De hecho, nosotros a veces trabajamos para lograr un objetivo, no sé, pagar el arriendo, comprarse un auto, comprarse una casa, comprarse una cama, no sé, cualquier cosa. Y uno trabaja con ese objetivo, pero en este caso el objetivo que el Señor tiene en nuestra vida es mucho más trascendente. O sea, esto no consiste, el cristianismo no consiste en que yo voy a ser un mejor trabajador, yo voy a ser un mejor
jefe, o mejor obrero, o mejor carpintero, o mejor mecánico. El Señor no nos quiere, no se trata de de tener nuestras finanzas ordenadas, ni siquiera de eso. Se trata de poder reflejar a la persona de Cristo, y eso es como una, no sé cómo expresarlo realmente, porque uno va a la universidad, por ejemplo, las personas que han podido ir a la universidad, va a certificarse, y después de una cantidad de estudios, no sé, pues los que estudian medicina, por ejemplo, los 5 años de medicina y después la especialización, y después termina estudiando como 8 o 10 años, cuando le entregan el cartón finalmente es como un logro tremendo para poder ejercer esa carrera, pero yo digo, imagínense poder ejercer esta, por decirlo así, profesión de fe. ¿Cómo beneficia a la familia? ¿Cómo beneficia a la congregación? ¿Cómo beneficia a las personas que no conocen a Cristo? ¿Cómo el Señor puede obrar a través de una persona así? O sea, yo creo que lo que perdieron de vista los discípulos es lo que nos pasa a nosotros completamente. O sea, no miramos el beneficio trascendente y de peso que Dios quiere dar, sino que nos quedamos con la aflicción, ¿no? Entonces por eso nos entristecemos y pensamos que no vamos a salir adelante, y nos quedamos ahí nomás, y perdemos de vista esto. Los discípulos hacen eso, en vez de pensar que su salvación estaba gestándose la salvación del mundo, la salvación de ellos mismos, la salvación de las personas a las cuales podían predicarle de su familia, de sus esposas, hijos, mamás, papás y lo que sea. Ellos se quedan solamente con que le iban a quitar al Señor, pero no estaban pensando en el propósito, y uno ve también la, la decisión de Dios, o sea, no decisión, sino que la firmeza que Dios tiene con respecto a lo que Él ha dicho que se va a hacer. Cristo dice, me van a matar, y no lo dice una vez, lo dice varias veces, y aún así, sabiendo por el trance que Él mismo iba a pasar, Él va a hacer la voluntad del Padre. Y además, la dicha para nosotros, que finalmente no iba a ser el Salvador arrebatado eternamente, ni por ni por mucho tiempo, sino que dice, al tercer día resucitaré, dice, y más al tercer día resucitará. O sea, le estaba diciendo que se iba a gestar la salvación, y además Él iba a estar con ellos al tercer día. Entonces, pero ellos no ven eso, y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. La idea es que no nos pase, obviamente. Eso. Concuerdo plenamente con lo que señala Cristóbal. Muchas veces nos pasa esto, tenemos, por decirlo de una manera quizás más coloquial, la vista tan corta, pensamos de que las aflicciones de este momento lo son todo, y lo cierto es que muchas veces no contemplamos que Dios tiene un propósito con ello. Meditaba en un momento, incluso en el mismo himno previo a entrar al estudio, que dice, si paz cual un río es aquí mi porción. El coro nos dice, está bien, y decir verdaderamente está bien, con mi alma está bien, decir de que las cosas, a pesar de lo difícil que puedan ser a nuestro alrededor, verdaderamente están bien, no porque vamos a confiar en nuestras fuerzas para salir adelante, sino porque Dios está en control. Pucha, verdaderamente cuesta. ¿Ya? No quiero plantear un escenario ideal, decir de que el creyente no experimenta dudas, no experimenta quizás confusión, porque lo vemos en la Escritura, los discípulos así lo experimentaron temor, experimentaron tristeza ante esta situación, lo que nos ayuda a entender que nosotros también podemos estar sometidos a lo mismo, pero creo, y ahí también concuerdo con lo que señalaba Cristóbal, debemos volver la vista a las promesas que nos ha dado el Señor. La promesa que el Señor les dio a los discípulos en aquel día era una promesa firme, que si bien Él iba a morir, iba a resucitar, y al tercer día iba a estar nuevamente allí con ellos. Pero muchas veces nosotros no contemplamos esta verdad. Concuerdo plenamente. No sé si hay algo más que añadir por parte quizás de Felipe, sino para seguir avanzando, por la hora quizás podríamos continuar con la meditación del otro. ¿Sí? Ya. Felipe me dice que sí con el movimiento de la cabeza, así que continuamos. Bueno, el otro relato que está comprendido dentro de este mismo capítulo
Al menos en mi Biblia se titula El pago del impuesto del templo, y pareciera ser un relato un poco como inconexo. Y me gusta honestamente cuando ocurre esto porque presenta un desafío. Los evangelios no están escritos de manera arbitraria o azarosa, mejor dicho. No están puestos los relatos de manera inconexa. Siempre hay un propósito, hay una razón a la base. Lo pudimos ver en su momento, cómo es que todo el capítulo nos apuntaba a la obra de sacrificio que iba a hacer el Señor. Y en el último apartado, que es el pago del impuesto, podríamos ver el pago que el Señor hizo en favor nuestro. Nosotros también, siendo esclavos del pecado, de nuestra propia condenación a causa del pecado, el Señor es quien paga para poder rescatarnos, es quien nos compra con precio de sangre, finalmente, como nos dice la palabra del Señor, creo que es en Primera de Pedro. No hemos sido rescatados con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de la persona del Señor Jesucristo. Y ese es un motivo también de gozo, porque cuando nosotros entendemos que hemos sido comprados, a pesar de lo difícil que pueda parecer el escenario a nuestro alrededor, sabemos de que estamos en las manos de Dios, y en sus manos no nos va a pasar nada que Dios no permita que nos ocurra. Y otra promesa fiel de parte del Señor es que cada circunstancia que vamos atravesando, quienes hemos creído en Él, finalmente redunda para nuestro bien, como nos dice también su palabra. Para quienes hemos creído, cada circunstancia nos ayudan a nuestro bien. Y bueno, la cosa es que en este caso en particular, la Escritura nos refiere de que estaba el Señor con Pedro en Capernaum cuando vienen a cobrar ciertos impuestos. Esos impuestos que venían a cobrar, hay que tener también ahí en perspectiva el contexto histórico. Venían a cobrar este dinero, pero no eran personas extranjeras que venían a cobrarlo por los impuestos que los israelitas tenían que dar para el templo, para la mantención del templo. Hay una vinculación con lo que sale en Éxodo 30, creo, y en Éxodo 38, si no me equivoco, en cómo es que el pueblo de Israel, cuando iba por el desierto, debía dar este dinero. Una parte era por la expiación de las personas y otro era, creo que era para contribuir en cuanto a la construcción de unas bases para el tabernáculo. En definitiva, ese pago que ellos hacían les debía recordar cómo es que por pura gracia Dios les había librado de la esclavitud de Egipto. Y ese también puede ser un recordatorio a nosotros, porque si bien no hemos sido libertados de Egipto físicamente como fueron los israelitas en aquellos años, nosotros sí fuimos libertados del pecado por un precio de sangre. Volviendo a la temática principal, el Señor fue quien pagó, al igual que hizo esto por Pedro, porque verdaderamente Pedro no tenía tampoco el dinero, fue el Señor quien lo pagó, quien proveyó de lo necesario, y con eso finalmente se pudo saldar esa deuda. Ahora, algo que llamó mucho mi atención, lo leía en un escrito de un hermano, era el trato en particular con Pedro. Pedro, nosotros sabemos de que es un apóstol con un temperamento muy quizás impulsivo, lo hemos visto en distintos pasajes de la Escritura en donde él tiende como a tomar rápidamente la palabra o toma la acción, más cerca de cuando al Señor lo van a tomar detenido y preso, vemos que Pedro, por ejemplo, le corta la oreja a uno de las personas que acompañaban a la turba. Y lo vemos también actuando de manera muchas veces apresurada. Y vemos también cómo es que el Señor tiene un trato muy, muy cuidadoso con Pedro. Vemos que cuando Pedro se empieza a hundir, cuando quería ir hacia el Señor y se hunde en las aguas, es el Señor quien le toma y le sostiene. En otros pasajes vemos de que el Señor sana a la suegra de Pedro. También en su momento hizo un milagro para que Pedro pudiese sacar muchos peces del mar. Y vemos este trato. Y algo que llamaba mi atención era cómo es que nosotros muchas veces somos como Pedro. También tendemos a actuar apresuradamente, tendemos a hacer muchas veces las cosas a nuestra pinta, y es el Señor quien tiene que estar allí proveyéndonos de lo necesario. Somos nosotros quienes a veces nos estamos hundiendo en el mar y es el Señor quien nos toma por nuestra mano y nos levanta. Es Él quien nos sostiene. Y una conclusión no menor que nos puede llevar a comprender cómo es que Pedro entendió esta verdad y posteriormente, cuando ya el Señor es quitado de este mundo y comienza la expansión del Evangelio por medio de los discípulos, es lo que Pedro escribe en Primera de Pedro capítulo 5. De hecho, lo marqué en la aplicación de la Biblia.
Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7 dice lo siguiente, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es algo que me maravillaba, porque cuando uno lo lee a la rápida, cuando uno dice, bueno, voy a leer Primera de Pedro, a lo mejor no lo conecta con todas las experiencias que Pedro pasó para llegar a escribir finalmente eso. Cuando nosotros entendemos que Pedro escribe que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque el Señor va a tener cuidado de nosotros, es el mismo Pedro que cuando se estaba hundiendo, fue el Señor quien le tomó y le sacó. Fue el mismo Pedro que cuando no tenía con qué pagar los tributos, fue el Señor quien proveyó de lo necesario. Fue ese Pedro quien cuando su suegra estaba enferma y no tenía quizás a dónde ir para que la pudiesen sanar, fue el Señor quien proveyó de lo necesario. Es el Señor quien provee una y otra vez en la vida de Pedro, que le lleva a escribir esta gran verdad. Y en ese sentido también es una enseñanza para nosotros. Nosotros, si bien muchas veces vamos a ir atravesando dificultades en la vida y tomando quizás lo que señalábamos la semana pasada, esas dificultades que nosotros vamos enfrentando nos ayudan a ir creciendo también en fe. Nos van haciendo ver de que es Dios quien obra poderosamente en nuestra vida. Y es Él finalmente en quien nosotros debemos tener la vista puesta en todo momento. Es una meditación al menos que quedó en mi mente y quería transmitírsela. Y bueno, quedan unos minutitos también por si es que hay algún hermano que quiera quizás dar otro comentario. No sé si Felipe quiera hacer algún énfasis o algo por el estilo. Sí, pensaba, bueno, está lo que sucede en estos versículos, y es que efectivamente le estaban cobrando las 2 dracmas a cada uno. Y bueno, finalmente este cobro, este tributo, concluye en el versículo 27, cuando el Señor Jesús le dice, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Y bueno, un estatero equivalía a 4 dracmas, en el fondo eran las 2 dracmas de él y las 2 dracmas de Pedro. Y también pensaba en otro sentido que hablaba un predicador y también me hacía sentido a mí. No sé si esté tan correcto, pero pensaba en esta idea de los extraños y los hijos, que aparece en el versículo 25, cuando dice, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos, los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y me llamaba la atención porque, o sea, ciertamente a ellos le estaban cobrando y ciertamente ellos, por así decirlo, podrían ser extraños a aquel templo, ¿ya? Podrían estar como completamente separados de aquel templo, pero desde otra perspectiva, Jesús cuando dice los hijos están exentos, ahí usaba una palabra que en el original, que en el fondo quiere decir los hijos están libres, los hijos están libres. Y pensaba en esta idea de que el Señor Jesucristo realmente es el Rey de Reyes y ante la inminente, por así decirlo, el inminente cobro de aquella deuda que había, los hijos de aquel rey son exentos de aquel cobro. ¿Qué es lo que quiero decir en el fondo? Que finalmente esto tiene como un contexto evangelístico al final, pues, porque está diciendo acá que cuando llegue la hora en que se cobrará, por así decirlo, el tributo final,
cuando serán juzgados los pecados de los hombres, o cuando se juzgan los pecados, los hijos del Señor, los hijos de Jesús están exentos de todo esto. Creo que hay una verdad oculta detrás de esto, con las palabras que el Señor Jesús relata en estos versículos, al decir los hijos están exentos. Podemos agradecer al Señor también por esto, porque nos ha separado de este cobro, nos ha eliminado este cobro en el fondo. Nos ha quitado de aquella planilla en la que están marcadas todas las deudas de las personas, y nuestros nombres de aquella planilla de deuda están borrados porque somos sus hijos. Y me hacía sentido esa forma de ver estos versículos también. Sí, sí, es interesante lo que planteabas. Me estaba acordando que, bueno, la Escritura también nos refiere en reiterados pasajes cómo es que nosotros hemos sido adoptados, hemos pasado de ser extraños o ajenos a Dios a ser hechos sus hijos por pura misericordia y por pura gracia. Y claro, ahí se conecta con lo que señalabas tú, pues verdaderamente los hijos quedan libres de este pago, los hijos del rey quedan libres, pero sí está este pago para quienes no lo son. Y creo que ahí está la distinción. Concuerdo, por ahora creo que hemos llegado también al término, hemos terminado, gracias al Señor, con el capítulo 17, con la revisión, y si el Señor así lo permite, la próxima semana podríamos ya estar comenzando a revisar el capítulo 18. Así que eso, para finalizar, creo que ya oraron en su mayoría. Sí, ya, vamos a orar para terminar con la reunión. Oremos. Dios, nuestro Padre, te damos las gracias en esta hora porque hemos podido estar reunidos por este medio, Padre, para abrir tu palabra, para meditar en ella. Te agradecemos porque ella nos refiere la obra de redención que ha hecho el Señor en favor nuestro, porque hemos podido ser aceptos delante de tu presencia, y no solo aceptos, sino que hemos sido adoptados. Padre, ya no hay condenación sobre nosotros, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, y en esta hora podemos disfrutar de esta verdad, podemos alegrar nuestro corazón en sabernos, Padre, libres en ti, libres en el Evangelio. En esta hora, Padre, queremos encomendar el término de este día, que seas tú guardándonos de todo mal, que podamos también tener un buen descanso. Te queremos pedir por las familias de las asambleas, también las familias que se reúnen para oír de tu palabra por estos medios, para que seas tú guardándoles, Padre. Te pedimos por ellos, encomendamos el término de este día en tus manos, lo dejamos todo delante de ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Sí. Ya. Ahí los voy a desilenciar para que nos despidamos, hermano. Ahí. Despídete de la Perdón, sí. Pero si ahí te veí, po. ¿Quién está ahí? ¿Viste la hermana Carmen, po? Sí, pues está con la... Ahí están. ¿Desilenciados? Sí. Hola, hola. 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 Hola, hola. Hola. Hola, Deborita. Hola, Carmencita. Glorita. ¿Cómo está? Aquí estoy recuperándome. Sí, pero está mejor. Es un poco largo. Sí. Sí, pues si no es si cuesta, creo que cuesta salir, pero